Son las 5:10, estamos de vuelta en 8 Magazine, en directo como siempre. Les voy a proponer un paseo por la ciudad, pero con una mirada distinta. A través del libro del que vamos a hablar en los próximos minutos, los lectores vamos a descubrir o vamos a mirar la ciudad de una forma diferente a la que la hacemos habitualmente. Eso es lo que creo ha pretendido hacer, nos lo va a aclarar enseguida el autor de Burgos, Memoria Sentimental, Fernando Ortega Barrioso, a quien podemos saludar ya vía telemática. Fernando, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Gracias. Enseguida entramos en si has querido plasmar eso o no, pero quiero contarles a nuestros espectadores, Fernando, que este libro, editado por Suabia Ediciones, se iba a presentar en la fallida Feria del Libro, porque no se ha podido realizar en formato feria, con encuentros con los autores, sí en las librerías, con descuentos especiales, pero los encuentros con autores como tú, que presentabas tu libro en estas fechas, pues no se han podido producir. Así que hemos querido traer aquí al plató para improvisar un encuentro, al menos con los espectadores de la 8. Estaba previsto así, ¿verdad, Fernando? Pero claro, las circunstancias Sí, han impedido que se celebre la feria y ese encuentro. sí, muy bien explicado. Ya sabes que todo se planifica con tiempo y, por desgracia, esta pandemia nos ha traído muchas desgracias, entre ellas una menor, que sería la presentación de este libro, en el que tenía yo esperanzas, porque aparte de estar bien acompañado con los Arias Santualaya y Alfonso Hernando, era una oportunidad pues, de encontrarme con mis lectores o potenciales lectores y hablar sobre el libro y sobre el tema tan importante como es Burgos. Sí. Ha sido un acto fallido en ese sentido. Bueno, pero el libro está en las principales librerías, eso es lo más importante. También son momentos apropiados para la lectura, porque, bueno, ya que tenemos el ocio tan restringido, eso no tenemos por qué renunciar a ello, así que es un buen momento para disfrutar de Burgos, Memoria Sentimental. Fernando, yo decía hace un momento que a través de la lectura de este libro vamos a mirar nuestra propia ciudad de otra manera. Eso es lo que has hecho tú como autor, Sí. ¿no? Bueno, sin querer, yo es que luego lo he pensado y sin querer es un libro hecho como para la pandemia, porque es un libro que es muy reflexivo, muy de pasear, muy de observar, de ir por la calle preguntándose el porqué de las cosas, por qué este monumento aquí, por qué esto falta allá. Entonces es un libro que requiere una cierta paciencia, un cierto relajo, y entonces en estos tiempos de pandemia puede venir bien el repensar un poco lo que es una ciudad, ¿no? Y cómo se ha conformado y cómo se ha articulado y quién ha ganado, quién ha perdido, etcétera, etcétera. Sí, sí, es un libro que me parece interesante en estos tiempos. El paseante que recorre la ciudad va mirando algunos sitios pues muy emblemáticos de la capital, como la catedral o el monasterio de las Huelgas, pero es una mirada distinta, Fernando. No hablamos del valor del monumento, que ya conocemos, por supuesto, Claro. sino un poco más profundamente, ¿no? ¿De qué manera? Sí, bueno, eso he querido hacerlo, no sé si lo he conseguido, ¿no? Por supuesto no es ninguna guía turística, ninguna historia de arte ni de historia, sino es una especie de filosofía sobre la ciudad, ¿no? En el sentido de intentar preguntarse para qué se hizo una cosa, por qué se hizo, quién lo hizo y el sentido simbólico que tenía una cosa. Y luego también recuperar un poco a la gente que nunca ha sido citada, ¿no? Porque el relato hasta ahora, el relato de la ciudad, estaba de alguna manera en manos del poder, del establishment, ¿no? Entonces yo he querido recuperar un poco un relato, como se dice ahora, más común, ¿no? De la gente normal, de los que están olvidados, marginados, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso de los lugares que no existen, ¿no? Por ejemplo, la Plaza de los Castaños, pues allí hubo una parroquia muy importante, en el Solar de Cid hubo una sinagoga, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, recuperar lo que no se ve evidentemente. Y los lugares que
a lo mejor no recomendaríamos a bote pronto a un visitante que no conoce la ciudad. Por supuesto, cualquiera hablaría de la catedral o del monasterio de las Huelgas o de la figura del Cid, pero tú quieres retratar una ciudad en la que, además de esos monumentos y el sentido que tienen esos monumentos o cómo han transformado la ciudad, hay otros lugares que pueden pasar más desapercibidos o que parecen menos grandiosos, pero que son determinantes en la ciudad, desde el propio clima a los bares, por ejemplo. Sí, sí, efectivamente, un poco lo que he intentado, lo que tú has explicado muy bien, he intentado yo decir antes, es que intenta hacer una visión global de todo el mundo, del común, y entonces, es decir, tan importante puede ser en la historia de la ciudad un monumento, la Casa del Cordón o la Cartuja, como puede ser el mismo río, ¿no? El mismo río que conformó la ciudad y que gracias a que existe, pues se articuló una atalaya que dio lugar luego a un burgo, el burgo luego ya a una ciudad, etcétera, ¿no? Entonces, recuperar los paseos, las fuentes, las casas normales, la calle La Calera con sus antiguas mansiones señoriales, todo eso he intentado recuperarla para ponerlo en valor, porque como tú bien apuntas, que lo evidente es lo evidente, ¿no? Aunque también quiero hacer una lectura diferente de lo que es la Cartuja, de lo que son las Huelgas, de lo que es la catedral, ¿no? Que no solamente es un arte gótico, un arte renacentista, lo que fuera, sino que también eso tiene un significado de símbolo de poder, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, Fernando, ¿a quién te diriges? ¿Quién es el lector al que te diriges en este libro? Que no sé si es un ensayo, no sé si es necesario tampoco clasificarlo, pero yo creo que cualquiera que conozca la ciudad va a descubrir cosas que no sabía o va a aprender a mirarla de otra manera, pero quienes la desconozcan o la hayan visitado solamente muy superficialmente se van a llevar una visión muy completa. No hace falta ser burgalesas para disfrutar de este paseo, o al revés, ¿no? No, lo explicas muy bien, mejor que yo. Es decir, se trata más bien, como tú bien apuntas, se puede articular este libro como incluso un tratado entre filosofía, economía e historia, porque lo que ha sucedido en esta ciudad ha sucedido en casi todas las ciudades, ¿no? Que hay unas élites, hay una gente normal, hay unos intereses de la Iglesia, hay unos intereses del Estado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para mí, mi ideal sería que este libro estuviera, que sea, en las facultades de la universidad y en las escuelas y en los institutos, ¿no? Porque de alguna manera sería un poco descubrir no solamente la faceta externa de lo que es la ciudad, sino decir todos los engranajes que han supuesto para construirla, ¿no? Que durante siglos pues, han sido muy importantes. Es decir, todo y todas las diferencias que ha habido en etapas de cuando Burgos era una ciudad abierta que estaba relacionada con Flandes, con Inglaterra, con Italia y tal, y luego otras épocas en que estaba cerrada en sí misma y era una ciudad levítica, ¿no? Cerrada y conformada para una ciudad de 20.000 habitantes, un pueblo grande, ¿no? Porque se cerró en sí misma, ¿no? Se conformó con ser pues, una suministradora de las clases pasivas del Estado, de los monasterios y etcétera, ¿no? Fernando, y para mirar así la ciudad hay que estar fuera, quiero decir, si estamos acostumbrados a pasear por ella, ¿no le prestamos tanta atención como los que venís a disfrutarla? Bueno, yo soy de Burgos de toda la vida, como se suele decir, pero sí que es cierto que hay un punto de verdad en lo que dices, que hay que mirarlo con ojos nuevos, no sé si externos, pero nuevos, intentar que cuando vas paseando por el Paseo de los Cubos no veas siempre los mismos cubos y las mismas piedras, sino reflexionar, sobre todo reflexionar y ir un paso más allá, ¿no? Pasar de este viaje que hay de los Letties y de los viajes rápidos a hacerlo más pausado y eso, sobre todo preguntarse el porqué de las cosas, ¿no? Entonces sí que es cierto que un cierto distanciamiento viene bien porque no estás metido en la rutina o en el conglomerado social que te impide ver el bosque, es decir, los árboles de un enjambre, el bosque, entonces a veces te impiden ver una visión más global, más certera, ¿no? Sí, sí. Eso que has dicho perdona que te interrumpa, Fernando, eso que has dicho de Burgos de toda la vida podría ser un epígrafe de esta novela también, ¿eh? Sí, o de este libro. Pasa es que sonaría un poco como a Virgilio Mazuela, gente de esta que siempre eran muy típicos de toda la vida y eran de los bares, que también soy aficionado y de hecho he incluido
un capítulo sobre los bares porque me parecen también lugares de encuentro, como son las plazas, como son los paseos y como pueden ser los pórticos de las iglesias, ¿no? Es decir, sitios donde la gente intercambia ideas e intercambia oficios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, intento dar una visión más fresca, más novedosa, que tampoco tiene por qué ser particular de la ciudad, porque, bueno, si conoces pues, San Sebastián o Vitoria o Guadalajara, han pasado cosas parecidas. Es decir, ahí siempre hay una élite, siempre hay una iglesia, siempre hay una serie de poderes y luego la gente normal que se conforma o no con lo que le ha tocado en la vida, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un paso adelante. He hecho varios libros, no sé si 6 o 8 los que fueran. Yo creo que es un paso más pues, para intentar agarrar la esencia, la idiosincrasia, que digo yo en un capítulo de la ciudad, ¿no? La esencia del por qué está ahí, ¿no? Es decir, la importancia de la geografía en el intercambio comercial, etcétera, etcétera, ¿no? Fernando, ya para terminar y enlazándolo con lo que nos acabas de contar, ¿cómo ha sido tu proceso de trabajo? Porque este es un libro de mucha investigación porque hay mucho rigor en las citas que realizas, en las referencias históricas, en fin, pero también hay mucho trabajo de campo, ¿no? De experiencia propia. ¿Cómo ha sido el proceso de realizarlo? Pues sí, esa combinación que tú dices, ese cóctel de, uno dice que los libros se escriben con los pies, otros también se escriben en una mesa y citando. Yo he intentado citar a muchas personas, no para arroparme y tal, sino simplemente para demostrar que lo que digo yo lo dice mucha gente, gente de Polonia, gente de García Lorca, o etcétera, ¿no? Es decir, que es una visión mucho más global, ¿no? de una persona muy concreta, del paseante, que sí que es cierto que es una memoria sentimental, pero es una memoria sentimental que está influida o arropada por mucha gente, ¿no? Entonces es un proceso, sí, de pensamiento, de reflexión, de pasear, como tú dices, y de, bueno, pues una combinación de varias cosas en las que he intentado pues sacar todo ese fruto como un alambique, en un alambique que has hecho una serie de mejunjes y sale al final un producto que quiero resaltar que ha sido bien acogido por la editorial Suabia y tiene una portada maravillosa de María Bravo, que también eso influye mucho en la calidad del libro. Desde luego. El libro ya está en las librerías, editado por Suabia Ediciones, y es el recorrido que hace el autor, Fernando Ortega Barriso, por... El alter ego. El paseo. Eso es, pero bueno, es el Burgos que propone en el libro. Ahora queda que los lectores encuentren su Burgos a través del recorrido que plantea ese paseante. Fernando, ha sido un placer charlar contigo. Hasta muy pronto. Gracias. Gracias a ti, Neca. Un placer, sí. Muchas gracias. Hasta pronto. A ustedes les vemos también enseguida, justo después de la pausa para la publicidad, cuando hablaremos de Valpuesta a través de un programa didáctico que se está desarrollando en los colegios sobre el cartulario de Valpuesta, y también conectando con Gerardo de Mateo para hablar de alimentación. Será tras la pausa. Hasta ahora.